Muy bien, buenas tardes. En este video vamos a aprender a programar la calculadora HP 50G. Esto vamos a hacerlo porque varios de sus compañeros me pidieron esto, ya que vieron necesario aprender a programar la calculadora o que bien no cuentan con una computadora para utilizar otro tipo de software, ¿sí? Así que vamos a aprender a programar acá. En otro video vamos a aprender a programar lo que es MatCat, lo que ya les había mostrado, ¿no? Hacer un programa acá. Esto vamos a dejarlo para otro video. Por ahora, en este video vamos a limitarnos al HP 50G. Como recomendación, les diría que vean el curso que les había enviado ya con anterioridad. Vean aunque sea los primeros videos antes de venir acá, porque yo voy a saltarme varios pasos, ¿sí? Muy bien, a ver, empezaremos. Me habían dicho varios de sus compañeros que tenían este problema, que la barra de herramientas les cubría la calculadora, el emulador de la calculadora. Para resolver esto, venimos acá, que es View, hacemos clic y como vemos dice HP 50G 1024 por 768. Debemos cambiar a 800 por 600 HP 50G, ¿sí? Y ok. De esta forma ya no deberían tener ese problema. Bien. Bueno, como ya les había mencionado, les he explicado todos los pasos a seguir para la resolución mediante Newton-Raphson, ¿es así? Voy a enseñarles a programar todo esto, a seguir todos estos pasos sin la necesidad de tener MatCat, como la gráfica o la tabla, que pues lo hice mediante herramientas con las que cuenta MatCat. Pero para los que no cuenten con esto o simplemente no quieran utilizar este programa, pueden hacerlo mediante otros programas o mediante la misma HP sin necesidad de saber nada más, ¿sí? Así que eso vamos a hacer ahora en este video. El paso 1, como les había dicho, era la gráfica. Y tenemos acá la HP. Primeramente vamos a proceder a guardar la función, ¿sí? Seguro ya saben ustedes cómo guardar una función. Es EQW, ¿verdad? Letritas naranjas. Muy bien, presionamos X. Tenemos que seleccionar de la siguiente forma. Y así, exactamente como yo estoy ingresando la función, ustedes deben hacerlo. Cualquier función. Seleccionan todo y van a la siguiente operación a realizar, ¿sí? Así se ingresan las funciones. Vean todo ese curso que les había mandado para seguirme el paso. Eso, bien. Para guardar en una variable, crearemos una función fu, digamos. Escribimos fu y esto, ¿verdad? Así tenemos guardada la variable o la función en una variable. Bien, procedamos a graficar, a realizar la gráfica. La calculadora HP es una calculadora graficadora, ¿no ve? Así que tiene un graficador, pero que según mi opinión no es muy bueno, pero vamos a verlo. Acá, Plot Function. Presionamos primeramente Apps y Plot Function, que es la opción 1. Acá igual la opción número 1 y nos indica que no hay una ecuación. Y acá nos dice que presionemos AWD, que es añadir. Yo ya tengo guardada la función, así que directamente puedo poner la variable función. Ustedes acá, si no tienen guardada la función, pueden añadir acá la función, escribirla acá. Acá yo lo añado directamente. Después de esto, debemos presionar la opción Win, que vemos en letras blancas. Entonces debemos presionar la tecla blanca, ¿no es así? Tecla blanca y Win. Acá podemos ver los intervalos en los que vamos a graficar nuestra función en la calculadora. Por defecto está de esta forma en el eje X y de esta forma en el eje Y, que es horizontal y vertical, si ven bien. Bien, como sabemos, esta función es pues tiene una raíz en un intervalo bastante elevado. Entonces, si netamente confiáramos en la calculadora HP, miren, en los intervalos de inicio, presionamos Draw, graficamos, no vamos a ver la solución.
Entonces tendríamos que cambiar estos intervalos. Por ejemplo, acá desde 0 hasta, no sé, 25, donde debería estar ya la solución. Si vemos acá y draw otra vez, y si vemos bien, esta era la anterior gráfica y esta es la nueva gráfica. Es decir, existe una superposición bastante fea en la calculadora. Es bastante incómodo ver la gráfica en esta calculadora porque no es interactivo, no es cómodo de ver, no tiene ni siquiera las unidades marcadas en los ejes, ¿no es así? Entonces ustedes pueden hacer sus cálculos de cuánto vale cada uno de estos ejes e ir contando, ¿no? Si es que quisieran, pero yo prefiero utilizar tal vez otra herramienta. Si es que cuento con un celular, como les dije, puedo tener el emulador ahí, ¿no es así? El emulador, y puedo tener quizá esta herramienta que es GeoGebra. Varios de ustedes ya deben conocer GeoGebra. Yo lo utilizaba bastante para cálculo 1, espero que ustedes también. Este graficador está disponible para celulares y se los recomiendo, pueden descargarlo, es bastante ligero y todo. Y si ven, es bastante útil para ver una gráfica, el comportamiento de una gráfica, de una función. Es bastante útil, bastante interactivo y pues tiene bastantes herramientas también acá. Ustedes pueden aprender a utilizar muy bien esta herramienta. Una ventaja que tiene GeoGebra es que directamente, como vemos acá, nos muestra el valor de la raíz. Esta es la solución a la que tenemos que llegar, ¿no es así? Y bueno, podríamos hacer el método y comparar la solución que saquemos con el método, compararla con la graficadora. Aún así ustedes cuenten con Matcat, que es un buen programa, ¿no? No es bastante potente esta gráfica como la de GeoGebra, así que les recomiendo utilicen esta y utilicen, digamos, el método, hay una solución aproximada y compárenla con esta que nos da el graficador acá, y pues ya pueden saber si han hecho un buen procedimiento o no. Y por qué, si ya tengo la solución, hacer todo el procedimiento, es porque el ingeniero esto es lo que quiere ver, el procedimiento. El ingeniero no acepta métodos gráficos para la solución, ¿sí? O si los aceptase sería de una forma, pues de otra forma, bastante compleja. Pero no, el ingeniero les pide normalmente que hagan mediante un método no gráfico, como lo son los métodos abiertos y métodos cerrados. Eso es lo usual del ingeniero y tienen que seguir lo que les digan, ¿no? Y bueno, pueden comparar la solución con la solución que nos muestra el graficador. Y directamente después, en sus materias posteriores, ustedes ya no tienen la necesidad, digamos, de utilizar un método numérico, o tal vez sí, y tal vez sí lo usen, ¿no? Tal vez también usen directamente un método gráfico, como este. Un método que les dé directamente la solución, la raíz acá. Yo utilicé bastante este programa de GeoGebra en, por ejemplo, termodinámica o resistencia de materiales, usé bastante, así que se los recomiendo. Bien, es bastante potente. Bueno, con esto ya tenemos, como ven, un intervalo. En lugar de hacer tabla y hacer una gráfica como vimos acá, ¿no? En lugar de todo esto, de una gráfica acá en Matcat, que pues es útil también, ¿no? Para dar un intervalo, la tabla, tenemos acá ya directamente eso. Y pueden hacerlo desde sus celulares, así que se los recomiendo, bastante bueno. También se puede hacer una tabla como la que vemos acá en la HP. Bien, vayamos atrás y presionamos acá esta tecla. La tecla está en blanquito, ¿no es así? Entonces, tecla blanca, hacemos clic derecho en el emulador para mantenerlo presionado. En la calculadora física, claro, ustedes mantienen presionado esta tecla y luego presionamos esta. Y acá tenemos esto, que nos muestra, digamos, un punto de inicio, step, que es un punto de salto, como esto. Por ejemplo, nuestro punto de inicio es 20, el siguiente es 20.5, por lo tanto el salto es de 0.5, ¿ya? En acá podemos poner, digamos, igual, de la misma forma que pusimos acá, ¿por qué no? Start 20. Ya después de haber graficado, claro, podemos darnos cuenta de en dónde está la solución y qué es conveniente poner en la tabla, acá en la calculadora.
Acá pongamos de paso salto 0.5 y presionamos enter. Ahora para que nos muestre la tabla, presionamos este que está acá al lado, que es table. Es clic derecho para mantenerlo presionado y presionamos acá. Y nos muestra que si ven exactamente lo mismo que vemos acá, ¿no? Y miren, hasta el mismo cambio de signo entre los mismos puntos. Entonces ya sabemos entre qué puntos está nuestra solución. Esto pueden copiarlo en el examen, ¿no? Pueden hacer la gráfica mediante GeoGebra quizá, y tal vez no copien la gráfica, o tal vez sí, esa comunidad de ustedes. Y la tabla pueden hacerla mediante la calculadora, ¿no? No hay necesidad de tener MatCat para hacer esto, ¿no? Pueden hacerlo directamente en la calculadora de sus celulares. Acá podemos también cambiar de tamaño esto si es que no visualizamos bien y todo, ¿no? Y bien, ya tenemos listo el intervalo en el que se encuentra nuestra solución y marcamos, ¿no? Existe una raíz, de la misma forma la marcamos acá. Existe una raíz entre estos dos puntos. Bien, con eso ya tenemos los primeros dos puntos. Luego venimos acá al paso 3, la función de recurrencia y todo eso ya les había explicado, ¿no? De dónde viene todo esto que hicimos acá. Y comenzamos después con las iteraciones. Y claro, todo esto, como les había mencionado, tienen que hacerlo ustedes, tienen que mostrarme las iteraciones, las primeras iteraciones. Tienen que mostrarme en la práctica, y en el examen al ingeniero igual tienen que mostrarle, ¿no? Esto es lo que demuestra que ustedes saben utilizar el método. Bien, yo les había dicho que después de mostrar alguna cantidad de iteraciones, sean 2 iteraciones o 3 si es que tienen tiempo en el examen, digamos, hacen un programa y el programa nos muestra directamente una tabla de resumen, ¿no? Mi programa en MatCat es este. Es un programa no tan complejo, pero esto aprenderemos a hacerlo en un siguiente video y tal vez con otro método. Este programa me da la tabla de resumen acá. El programa me bota esto. Bien, vamos a aprender a hacer esto mismo en la calculadora HP. Voy a darles una breve introducción. Y como ya habrán visto en el video, en acá abrimos, la mayoría de los programas trabajan con un subprograma. Esto es un subprograma, ¿no es así? Son estos símbolos y dentro otros con una flecha antecediéndolos. Bueno, este punto, este blanco que ven acá, es lo que está en la pila, ¿no es así? Ya les mencioné eso en alguna ocasión. Veamos. El método de Newton-Raphson trabaja con 2 parámetros, ¿no? Que vimos al inicio, que son nuestro punto de inicio, el primer punto de evaluarse. La función es lo necesario. Para hacer una primera iteración es necesario el punto y la función. Evaluamos la función en los puntos que nos dimos, ¿verdad? En el punto que ahí encontramos. Entonces, creemos esas variables. Bien, primeramente borremos todas las variables de acá. Siempre que vayan a programar les recomiendo que borren todas las variables extras que se crearon en el camino. fu, claro, es nuestra función, así que esa la vamos a mantener. Ponemos estos símbolos, que son el símbolo de lista por si acaso. Ponemos esto, las variables que se crearon. Ok, es una lista de todas las variables. Presionamos Tool y purgamos, ¿no es así? Entonces ya está listo, nuestras variables ya están limpias, por así decirlo. Bueno, ¿qué parámetros necesitábamos para el método? Siempre les recomiendo que trabajen en mayúsculas. Les recomiendo en la HP trabajen en mayúsculas. ¿Qué parámetros son? X sub 0 y la función, ¿no? FF. FU ya lo tengo acá. Pueden llamar ustedes con el nombre que ustedes deseen, ¿no? Pueden ponerle acá X sub I, XN, no sé, qué sé yo. Yo le estoy poniendo X sub 0 y FF. Recomendación: siempre utilicen variables con nombres no tan comunes. Combinen letras o pueden ponerle el nombre de sus ex, el nombre, no sé, de lo que quieran, ¿no? Acá, cualquier cosa. Así que, y eso les sirve muy bien para no confundirse con variables comunes, por así decirlo. Bien, esa es mi recomendación. Bueno, los parámetros que vamos a utilizar son x0, un punto de inicio, y la función. Bien, como vimos en el método.
Ahora vamos a comenzar con el método. ¿Qué es lo que necesitábamos? ¿Cuál les dije que era la clave del éxito? Es esta, ¿verdad? La función de recurrencia. Vamos a programar la función de recurrencia para no hacer todo este procedimiento. Por ejemplo, en la calculadora ustedes pueden evaluar la función. Se puede evaluar la función. Poner la función, evaluar en un punto, derivarlo, evaluar en el otro punto, poner todo esto en la función de recurrencia. Pueden hacerlo manualmente acá, se puede, ¿sí? Pueden hacerlo, pero es bastante tedioso a veces, como les había dicho. Como es un proceso repetitivo, puede programarse. Así que vamos a pasar a la programación. Clave del éxito, función de recurrencia. Así que vamos a programar la función de recurrencia, ¿bien? Bueno, ya saben cómo es esto. ¿Cómo sirve la función de recurrencia? O cómo sirve, empecemos el modo RPN, ya les había mencionado que es el retroceso, ¿verdad? Tienen que poner primero las variables y después la operación. Eso habíamos visto ya en la anterior clase. Vean el video, les recomiendo que vean los videos, el video de la anterior clase y demás. Pongamos x sub 0, pongamos f, la función acá, pongamos acá la función y x de rip. Bien, ¿por qué es que hice eso? Es porque como es el retroceso, por ejemplo, x sub 0 digamos que es la 20, bien, pongamos esto 20, que sea nuestro punto inicial, como pusimos acá 20. Ponemos 20 y en el programa nos anota primero el valor de 20, luego nos anota el valor de la función, que en nuestro caso está como fu en acá, bien. Luego nos anota nuevamente fu, nos anota x, anotemos x acá. Eso es lo que nos anota la calculadora. Estamos siguiendo este proceso en acá, bien. Luego nos pone derip. Es un comando para derivar la función en x, bien. Es la derivada en función a x esto. Este es el comando para derivar en función x. Bien. Todo esto metimos en el programa y esto es lo que nos debería dar en este caso. Bien, ¿qué se tiene que hacer? Luego tiene que esto dividirse, ¿no es así? Entonces se dividen estos. Acá, bien, dividimos. Y luego, ¿qué se hace? Luego tenemos que restar esto menos esto, ¿no es así? Así que restamos. Y bien, esta es la función de recurrencia para el primer punto. ¿Se dan cuenta? Entonces acá tenemos que restar. Es el retroceso, ¿no? En acá pone el punto x sub 0, la función y sobre la derivada de la función de esta forma. Este proceso, esto que está acá, es esto mismo. Bien, ahora esta es nuestra función de recurrencia. Es esta misma, ¿no es así? Función, derivada y punto inicial. O punto anterior, mejor dicho. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? En acá ponemos nuevamente x, ¿sí? Anotemos x. Vamos a mostrar el procedimiento acá y acá a la vez para un mejor entendimiento. Ponemos x. Luego anotamos el punto x sub 0. Bien, ¿y el punto x sub 0 cuál era? 20. ¿No es así? Y acá pongamos igual. En acá está igual, flecha naranja, igual. Y bien, el comando para la evaluación es subst. Acá doble alfa para escribir en alfabético, ¿no? Subst. Y presionamos OK. Y si ven, se evalúa donde está el valor de x, se evalúa el valor 20. ¿Vieron cómo funcionó? De esta forma está acá. Esto mismo, esto de acá es esto mismo, bien. Ya está evaluado. Ahora todo esto tenemos que reemplazar numéricamente, bien. ¿Cómo se reemplaza numéricamente? O sea, cómo se hace todo el procedimiento y se simplifica. Tenemos que simplificar todo esto porque de esta forma puede trabajar mejor la calculadora. ¿Cuál es ese comando? Esa flechita hacia la derecha y num. Bien, acá está. Es flechita naranja y acá num. Y se evalúa numéricamente. Bien, pongamos ese mismo comando acá. Num.
Todo esto que estoy anotando yo acá, el que no cuente con una computadora, claro, tiene que anotarlo manualmente en la calculadora. Tiene que guiarse con la guía que les había proporcionado, ¿no? Lean bien la guía y van a entender, no van a tener problemas en nada, ¿sí? Bien, hasta este punto ya tenemos evaluado numéricamente, ya tenemos el primer punto. Es bastante bueno eso, ¿no? Entonces, ¿qué tal si probamos este programa? Estos valores les había dicho que están en la pila, ¿no es así? Tenemos que poner en la pila en el orden que está acá. ¿Qué dijimos? Era 20 y luego es la función FU en este mismo orden, ¿no? Estos valores van a ingresar en este espacio en blanco y van a guardarse acá. Van a seguir este procedimiento, ¿bien? Veámoslo paso a paso para un mejor entendimiento, tal vez. Acá está el programa. Acá presionamos esta tecla, es para ver el paso a paso. Se guarda el 20 en x0 y la función en ff. Eso hicimos. Comienza el subprograma. Anota 20, la función y la deriva, ¿verdad? Esto los divide, los resta, anota x, lo iguala al punto inicial, que en este caso es 20, lo sustituye y lo evalúa numéricamente y listo, se termina el programa. Bien, ahora podemos volver a hacer este procedimiento, ¿no? Aquí tenemos el punto anterior y tenemos la función y podemos volver a correr el programa, ¿no? En este caso lo corremos y nos da el siguiente punto. Tenemos el primer punto, la función, corremos el programa y nos da el siguiente punto. Bien, todo esto ya está bien, ya está, tenemos el primer avance de nuestro programa. Bueno, entonces, en lugar de estar haciendo punto por punto o iteración por iteración a mano acá, y quiero que me anote tal vez todo de una forma correcta, de una forma ordenada, puedo hacer lo siguiente. X0, a ver cómo hacemos esto. Hasta acá tenemos el siguiente valor, ¿no es así? ¿Qué tal si acá anotamos un x1 y guardamos este x1? Esto, ¿verdad? Esto es el comando para guardar el valor que esté acá en una variable, ¿sí? Eso les había dicho. Bien, imprimimos acá x1 y luego x1. ¿Por qué dos veces? Porque un valor se va a quedar impreso y el otro va a venir a la siguiente iteración, ¿es así? Entonces, ¿qué tal si ponemos el primer valor 20, ponemos FU, hacemos correr el programa, nos da el siguiente punto? Este punto podemos presionar otra vez FU, podemos correr nuevamente el programa y es el siguiente punto. Estos puntos son los iteración 1, iteración 2, ¿no es así? FU nuevamente corramos el programa, es iteración 1, 2, 3 y así sucesivamente podemos ir viendo esto y haciendo iteración por iteración manualmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre si por alguna razón tenemos que hacer 20 iteraciones? O sea, qué flojera hacer 20 iteraciones, ¿no? Entonces podemos programar para que esto mismo se repita. ¿Y qué les había dicho para eso? ¿Qué se usa para eso? Era el bucle, un bucle, ¿no es así? Entonces, todo esto guardémoslo momentáneamente. ¿Qué bucle era? Bucle while, ¿no es así? Tenemos el bucle while acá. Bien, while repeat. Vean el video para entender exactamente qué hace el bucle while y lean la guía, bien. Les recomiendo que hagan eso. En acá les había dicho que el while es una pregunta, ¿no? Para cada iteración tenemos que hacernos una pregunta. El error es menor a la tolerancia que nos habíamos dado y si la respuesta es no, hacemos otra iteración. Eso se traduce en while de esta forma acá, bien. En acá pongamos el programa que pusimos anteriormente. Bueno, y acá tenemos que crearnos un nuevo parámetro, ¿no es así? En acá tenemos que ponernos un parámetro de tolerancia. Bien,
Entonces digamos el R que representa nuestro error, ya. Y acá pongamos tolerancia y pongamos mayor. ¿Qué es esto? While pregunta si el error es mayor que la tolerancia, sigue el programa, ¿sí? Es eso. Bien, repeat. Aquí está todo esto. Bien, entonces tenemos que crearnos una nueva variable que va a ser el error, ¿no es así? ¿Y qué les había dicho yo? Acá tenemos la variable x1, que es el punto siguiente, ¿no es así? x0 nos da x1, x1 nos da x2 y así sucesivamente, ¿verdad? Ya tenemos la variable x1, entonces creémonos una variable de error, llamémosla err. Bien, cuando creamos una variable alfabética tenemos que crearla siempre entre estos símbolos. Bien, bueno, ¿cuál era el error? ¿Qué dijimos que era el error la anterior semana? El error es este, ¿verdad? El punto que obtuvimos, que es x1 menos x0, ¿verdad? En valor absoluto. Bien, error. Esto es nuestro parámetro para controlar dónde va a pararse esto, ¿no? De esta forma, mediante una pregunta, ¿no? Les había explicado la anterior semana. Error menor que la tolerancia, no. Si es no, entramos a otra iteración. Bien, ¿qué es? Acá nuestro siguiente punto es la variable x1. El punto anterior está con x0. Estos dos valores se restan. Después evaluamos numéricamente estos valores para que nos dé un resultado y en valor absoluto. El resultado de este error, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, el punto x1 está acá. Este es el punto x1, ¿no es así? 22.32. ¿Y cuál era el punto anterior? 20. Estoy siguiendo este procedimiento bien en la calculadora. x1, x0 se restan, se evalúa numéricamente. ¿Por qué evaluar numéricamente? Porque puede ser un valor complejo acá. Luego se pone el valor absoluto. En este caso no es necesario, ¿no? Pero si hubiera un signo negativo, el valor absoluto se lo comería el signo, ¿no es así? Y esto se guarda en una variable que vamos a llamar err. Stop, ¿no es así? Stop. Bien. Listo, ya tenemos un valor que nos va a controlar eso, el error. El error es mayor que la tolerancia. La tolerancia vamos a ingresarlo como dato. Y cuando esto cumpla, va a seguir el programa, este programa acá, por eso dice repeat. Error mayor que la tolerancia, repeat, entra a repetir esto. Error mayor que la tolerancia, si no se cumple la condición, se sale del programa directamente. Eso es lo que hace esto, ¿sí? Bueno, ahora dámonos cuenta de algo. El valor de error, simulemos que estamos comenzando el programa, ¿sí? El valor de error, ¿cuál es el valor inicial del valor de error? Porque corremos el programa acá con el punto x0, la función y la tolerancia, va a entrar la pregunta, error, no tenemos ninguna variable llamada error, por lo tanto debemos crearnos una, y lo recomendable, lo que recomiendan siempre en programación es comenzar con 100, ¿sí? Creamos una variable err que va a estar así, de esta forma. ¿Por qué? Porque va a crearse una variable que va a tener un valor de 100 y va a ingresar al programa. Si por ejemplo pusiéramos tolerancia 0.1, va a preguntar 100 mayor que 0.1 y va a cumplirse, ¿no es así? Si no tuviésemos esta variable de acá guardada, no entraría al bucle porque no existe esta variable. Espero que se entienda eso. Bien, y tenemos acá un parámetro que está controlando lo siguiente. Bueno, acá entra acá ingresamos mediante la calculadora, se guardan estas variables, entra un subprograma, se guarda un valor de 100 en una variable llamada error, pregunta, comienza un bucle de pregunta que es error mayor que la tolerancia que le hemos dado, comienza este proceso que ya lo conocemos, el siguiente valor se guarda en una variable llamada x1, imprimimos x1,
para ver la iteración. Bien, controlamos el error mediante esto. Y siguiente paso que tendríamos que hacer, como esto, después de esto va a volver acá, va a preguntar el error, el nuevo valor de error, que ya no va a ser 100, va a ser otro valor que va a salir de acá, va a volver a ingresar al programa, y el programa comienza con x0, trabaja con x0 al inicio, ¿sí? En acá la sustitución y el inicio. Entonces anotemos x1 y tiene que guardarse en una variable que vamos a llamar x0 nuevamente. ¿Para qué? Para que dé una continuidad acá. Bien, tenemos que ver este orden, ¿no? Entonces guardemos las variables mediante la calculadora. Primero resetemos, siempre reseteen para no perder nada acá y no haya errores. Borren las variables, como ya les había dicho, en una lista entre estos símbolos, tool, y purgamos. Bien, así tenemos solo fu, que es nuestra función. Bien, vamos a comenzar a la iteración que ya hemos generalizado mediante esto. Bueno, hagámoslo. Primer punto, x0. Hemos dicho que va a ser 20. Luego es la función fu y la tolerancia. En este caso, pongámoslo. Les dije que lo recomendable es 4 ceros, ¿no es así? Pero en este caso nos dijo con 6 cifras significativas según el enunciado. Y si se dice con 6 cifras significativas según el enunciado, podemos poner 5 ceros y un 1 acá como tolerancia. Entonces corramos el programa. Y acá, como ven, sin hacer nosotros manualmente, nos tira todas las soluciones, todas las iteraciones, ¿no es así? Es x1, x2, x3, x4 y x5, como vimos en acá, en la tabla de resumen, ¿no? 5 iteraciones. ¿Lo ven? Ahora, ¿cómo podemos poner una tabla de resumen como acá? De la siguiente forma. Voy a enseñarles esto y va a ser lo último. Ya tenemos una iteración, o ya tenemos una generalización para que nos itere mediante el bucle while, ¿no es así? While pregunta. Bien, ¿cómo podemos poner una tabla de resumen como la que tengo acá? Porque esto igual puede hacerse claro acá. Podemos controlar, en acá puse para controlar la función evaluada, la derivada evaluada, el punto siguiente y el error, ¿no es así? En este caso, ¿qué tal si hacemos solamente la iteración y el error? Y claro, el punto. Bien, eso hagamos. Bueno, vamos a borrar todo esto y vamos a comenzar a hacer eso. ¿Cómo podemos imprimir todo esto? Voy a enseñarles algo antes, bien. En acá, esta tabla de resumen que yo ingresé es una matriz. Si se fijan, esto es una matriz en Matcat. De la misma forma podemos trabajar con una matriz en la HP. Bien, como hay maneras de ingresar matrices, les voy a enseñar que es acá. Es letrita blanca MTRW. Bien, acá podemos ingresar matrices del orden que queramos, de la cantidad, del tamaño que queramos. Por ejemplo, ingresemos 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Va a ser una matriz 2×2 con estos valores. Enter. ¿Lo ven? Esa es una manera de ingresar una matriz. Otra manera de ingresar una matriz es mediante los corchetes. Bien, acá están los corchetes, si se ven, y son blancos, así que tecla blanca, ¿no? Tecla blanca. Ingresamos unos corchetes que van a simular toda la matriz y corchetes que van a simular las filas. Bien, espero que se entienda así. Hay unos corchetes fuera y hay unos corchetes dentro. Dentro de estos corchetes, 1, 2, salimos de acá y en acá pongamos 3, 4. Esta es la fila 1 y esta es la fila 2. Así se ingresa de otra forma las matrices. ¿Ven? Y vamos a hacer de otra manera que es la conveniente para imprimir una tabla de resumen de esta forma. Bien, pongamos acá en la calculadora, perdón, acá, bien, en la calculadora 1, 2, 1, espacio 2, 3, 4. De esta forma se guardan en la pila. Bien,
en el orden que yo he metido con espacios. Bueno, acá vamos a crear una lista, bien, una lista que tenga 2 y 2. ¿Por qué? Porque esto es 2 filas y 2 columnas, bien. Ahora vamos acá, es flecha naranja, y acá a catálogo, como les había dicho, todas las funciones están acá. Bien, ¿y qué función vamos a usar? Vamos a usar la que se llama función, déjenme buscar, array. Aquí está. Presionamos esto y nos crea una matriz. ¿Vieron cómo se creó? Es los valores de izquierda a derecha, o en forma de Z si es que quieren llamarlo, ¿no? 1, 2, 3, 4, con la cantidad de filas y columnas que ustedes quieren que tenga la matriz. Catálogo y array. Bien, y se crea la matriz. Esto es bastante útil para imprimir nuestra tabla de resumen. Hagamos eso entonces. Después de que se hayan impreso todas las soluciones, como vimos acá, como vimos anteriormente, ¿no? Se imprime X1, X2, X3, X4 y así sucesivamente. Como habíamos dicho, vamos a imprimir nosotros el número de iteraciones, el punto de X y el error, ¿bien? Bien, hagamos eso. Después ustedes van a querer o van a poner como ustedes deseen, ¿bien? Solo les voy a dar una guía en este caso. Bueno, ¿qué nos está imprimiendo? Dijimos que nos imprime X1 acá, ¿verdad? Vamos a ponerlo al final, ¿bien? En acá pongamos, por ejemplo, que nos imprima, en acá ya está guardado como X0, así que pongamos que nos imprima como X0. En acá pongamos que nos imprima el valor de RR, el que esté guardado en esta variable, que es nuestro error. Bien. Y en la cantidad de iteraciones, ¿cómo vamos a imprimirla? ¿Qué tal si nos creamos un contador acá? Digamos 0 y guardémoslo en una variable que se llame II, por ejemplo. Esto para guardar variable. Entramos a repetición y en acá pongamos que este valor de II para cada repetición vaya en aumento, ¿bien? Imprimimos II y en cada repetición aumentémosle un 1 y guardamos nuevamente II. Bien, entonces simulamos una primera iteración y en la primera iteración vale 0 y en este caso en la primera repetición va a aumentarse en 1, entonces esta variable i va a valer en la primera iteración 1. Bien, entonces acá imprimamos ese valor. Para la segunda iteración va a ser 2, en acá va a ser el punto X2 y en acá va a ser el error 2, ¿no es así? Y eso vamos a imprimirlo acá. Y así va a irse imprimiendo. Espero que me entiendan. Va a ser el punto, o va a ser el número de iteración, va a ser el punto y luego va a ser el error. En ese orden va a irse imprimiendo para cada iteración. Bien, entonces, ¿cómo imprimiríamos como la matriz que les acabo de mostrar? Después del end. Ojo, después del end, porque después del end el bucle termina, ¿no es así? Vamos a crear esta tabla. Bien, ¿qué podríamos poner? Por ejemplo, II. ¿Por qué pusimos II? Es un contador, ¿no es así? El valor de II también representa el valor de la cantidad de iteraciones. Y en una matriz puedes representar el valor que tenga las filas, ¿no es así? Y las columnas. Entonces, ¿cómo podemos imprimir columnas? Fíjense, estamos imprimiendo en este caso el número de iteraciones en una columna, en otra columna el punto y en otra columna el error. Entonces, en acá pongamos el valor de 3, ¿bien? Y en acá pongamos, ¿por qué no?, el comando que habíamos visto, array, ¿no es así? Bien, hagamos correr nuevamente el programa. Claro, en acá punto x sub 0 va a ser 20. Luego, siempre acuérdense de borrar las variables, ¿no es así? X1 y error, borrenlas siempre. La recomendación es que siempre esté limpio esto.
Muy bien. Primer punto, luego es función y luego es la tolerancia, ¿no? 5 ceros, así, de esta forma, y corramos el programa. Y como ven, ya tengo acá la tabla de resumen. Presionemos Tool, presionemos View para ver mejor la matriz resumen. Acá tenemos el punto, los puntos, y acá tenemos el error. Y bien, ya tenemos una buena matriz resumen. Y todo gracias a este comando. Bien, ¿qué tal si les ponemos etiquetas para finalizar el video? Porque ya se está haciendo seguramente bastante largo. Bien, pongamos acá, no sé, qué sé yo, antes de entrar al while, pongamos acá esto, en acá pongamos iteración, en acá pongamos xn, o pueden ponerle lo que ustedes quieran, ¿no? En acá pongamos error y listo. Ahora hemos aumentado una fila más, ¿no es así? Entonces esto ya no es válido, ¿no? Hagamos nuestro contador, que es el número de filas, y tenemos que aumentarle un 1, ¿no es así? RPN, nunca se olviden del RPN. ¿Qué es esto? Es nuestro contador de filas o nuestro contador de iteraciones, y lo aumentamos un 1. ¿Por qué? Porque estamos agregando una fila más acá. Bien, ¿por qué estoy escribiendo esto? Porque en una matriz, si no me están entendiendo, puedo poner, digamos, S, puedo poner 1, puedo poner 2, 3, así, y en acá poner la lista, ¿no? En acá poner 2 filas, 2 columnas, y hacer lo mismo. Es decir, la matriz me acepta un valor o letras de forma metidas de forma alfabética. Bien, entonces por eso estoy anotando esto acá, para que alfabéticamente me ingrese esto. Bien, veamos acá, le estoy aumentando una fila más, entonces va a ser el contador más 1, que va a representar el número de filas de la matriz resumen. Luego el número de columnas hemos dicho que es 3. Luego vamos a poner acá, les voy a enseñar igual esto. Por ejemplo, pongamos 8 y 9. Y digamos que queremos poner estos dos valores en una lista de 2 valores. Bien, digamos que tiene que ser una lista del tamaño de 2 valores. Ponemos 2. Y ponemos otra vez catálogo. Y abajo de array está acá lista. 8 y 9 quiero que esté en una lista de 2 valores. Espero se haya entendido eso. Entonces ponemos acá un valor que va a ser las filas, un valor que son las columnas, en una lista de 2 valores. Y ponemos el comando list. ¿Qué va a hacer acá? Va a ser un contador, le vamos a sumar un número 1 para que nos ingrese esta columna más que estamos ingresando acá. En acá va a estar el valor de 3 para la cantidad de columnas, que en acá podemos ver, en acá mismo podemos ver que son 3, ¿no? Iteración, punto y error. El número 2, que va a ser el número de componentes de la lista. El comando list, que nos va a dar una lista. Y el comando array, que nos va a dar toda la matriz ya completa. Bien, ya está listo todo nuestro programa. Entonces corrámoslo. 20. En acá función, como les dije, borren todas las variables, siempre borrenlas. Acá ponemos tool, purgamos. ¿Qué más? Acá es la tolerancia y corramos el programa y listo, ya tenemos un programa bastante completo. Bien, con esto vamos a terminar este video, que ya seguro se hizo bastante largo. Espero les sirva y comprendan de esta forma cómo se hace la programación en HP 50G. Bien, todos los programas que vamos a realizar en la materia son similares a este, ¿sí? Si tienen la idea de este programa, pues no creo que tengan problemas en programar todo lo demás de la materia.
claro que cada vez que vayamos viendo la materia o vayamos avanzando, si es necesario, yo voy a hacer voy a tocar nuevos temas de programación en acá y en MatCat, ¿sí? Como por ejemplo acá podemos poner también una ventana de ingreso, ¿no? Para esta cosa vean ustedes los videos que les mandé. Ahí está explicado todo esto, los ingresos de inform, de input y demás. Bien, listo, ya está todo. Acá tenemos el primer programa de la materia. Espero que les haya servido. Próximamente voy a subir de MatCat, ¿sí? No se preocupen. Espero que les vaya bien en todo.